Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a ir dando comienzo al webinar de esta tarde. Únicamente confirmar que se ve mi pantalla y se escucha. Se ve bien, Jaime. Estupendo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, primero que nada agradecer a todas las personas que se han registrado al evento y a quienes nos están siguiendo actualmente en directo. En el día de hoy, pues bueno, hemos organizado este webinar que la idea es un poco, pues bueno, analizar el impacto que la inflación puede tener en el mercado de valores, ¿no? Y bueno, pues para esto nos está acompañando también César Romero, quien es jefe de Research aquí en Renta 4. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal todo por allá? ¿Qué tal? Estupendamente, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, además de esto, pues bueno, también vamos a identificar, ¿no? Algunos puntos del mercado, ¿no? Donde vemos que los inversores pueden encontrar algo de refugio ante este riesgo que empieza ya a tomar forma desde hace algunos meses, ¿no? Hablamos del riesgo de la inflación, ¿vale? De una inflación que repunta o que puede quedarse con nosotros un tiempo, sobre todo, pues bueno, mucho tiempo y una inflación más elevada de lo que se puede desear, ¿no? Y bueno, también vamos a comentarnos algunos puntos del mercado, en concreto pues algunos sectores o empresas donde estimamos que bueno, pues esta inflación, ¿no? Este repunte puede generar valor para los inversores y también para las carteras modelo que nosotros presentamos aquí desde Renta 4, ¿no? Finalmente, pues dedicaremos unos minutos al término de la exposición, ¿vale? A resolver algunas preguntas que nos podéis ir dejando por escrito durante la presentación en el chat, ¿vale? Bueno, yo soy Jaime Aritio, soy subgerente de negocio para Renta 4 Banco en Latinoamérica, ¿vale? Bueno, brevemente sobre nosotros, somos una sociedad agente de bolsa supervisada por la Superintendencia para el Mercado de Valores y constituida en Perú hace ya 6 años, ¿vale? Nosotros somos parte del grupo financiero Renta 4 Banco, que es el primer banco especializado en servicios financieros en España, con, bueno, pues ya algo más de 35 años de sólida trayectoria y, bueno, listados en la Bolsa de Valores de Madrid desde hace más de 10 años también, ¿vale? Actualmente operamos más de 60 oficinas comerciales repartidas entre España, Perú, Chile, Colombia y Luxemburgo, ¿no? Contamos con la confianza de más de 100.000 clientes y con un agregado de activos bajo administración y custodia equivalente a 25.000 millones de dólares, ¿vale? Ya entrando un poquito más en la materia de la presentación, pues bueno, una breve definición sobre lo que es la inflación. Bueno, la inflación se define como la subida generalizada de los precios y de los servicios, ¿vale? Que los residentes consumimos en un país, ¿no? Este tipo de bienes y servicios que, bueno, que podemos ir consumiendo, ¿no? A lo largo del tiempo, pues puede ser muy, muy variado, ¿no? Y bueno, pues los economistas principalmente, pues se suelen centrar o suelen monitorear, ¿no? Los más representativos, como puedan ser, pues los gastos de la vivienda, pues la comida, el transporte, servicios sanitarios, educación o hasta la ropa, ¿no? Otra forma de entender el concepto de la inflación es verlo como la pérdida de poder adquisitivo gradual en el tiempo para una persona, ¿no? Es decir, si mis ingresos se mantienen iguales, ¿vale? Y los precios de la vivienda, el pan o la gasolina van subiendo año a año, yo voy a ir perdiendo poder adquisitivo, ¿vale? Siempre asumiendo que mis ingresos se mantengan iguales, ¿no? Una forma muy, muy sencilla, muy práctica de visualizar este concepto que puede, pues bueno, resultar algo abstracto, ¿no? Es siguiendo el precio del café durante las últimas décadas, ¿no? Si nosotros, como vemos aquí en este dibujo, ¿no? Si en los años 70 mi presupuesto diario para tomar café era de $1, yo podía tomar hasta 4 cafés al día, ¿no? Entonces vamos observando con la evolución del precio del café que, bueno, pues yo si en los años 70 pues podía tomarme 4 cafés al día por $1, a medida que va pasando el precio, que va pasando el tiempo y van subiendo los precios, pues va a llegar un día, pues en el año 2000, ¿no? En el que solamente voy a poder tomar un café al día y, bueno, pues va a llegar el momento en el que, pues, por ejemplo, a partir del 2010 ya no voy a poder tomar un café diario, ¿no? Entonces esto, pues, puesto un poquito más de relieve, repercute pues, en toda la economía, no únicamente Ya estoy, ¿ah? en mi presupuesto personal, ¿vale? Sino que también, pues bueno, en el nivel de ingresos de las personas que participan en el proceso de producción y de distribución de este café que yo, pues, voy, pues, bueno, dejando de consumir, pues, por la falta de poder adquisitivo y esto, pues, bueno, pues se traslada así de una forma, pues, magnificada y amplia al resto de la economía, ¿vale? En momentos actuales, pues vemos que es muy interesante el fenómeno de la inflación, ¿no? Que puede ser
algo más pronunciado, ¿vale? Pues ya que vemos que, bueno, pues el ritmo al que crecen los precios, ¿no? El nivel de la inflación, ¿vale? Es superior a la rentabilidad que nos van ofreciendo, que nos venían ofreciendo los productos de ahorro tradicional bancario, ¿no? Como puede ser el depósito a plazo, ¿vale? Esto significa que la rentabilidad nominal del producto, pues que pueda ser 2%, ¿vale? Si nos encontramos en un escenario de inflación del 3%, mi rentabilidad real pues va a ser negativa en un 1%. Es decir, por mucho que el banco pues me esté pagando 2%, si la inflación crece a un ritmo del 3%, pues para ese año yo estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo poder adquisitivo, ¿vale? Bueno, pues para esto, si queremos evitar perder este poder adquisitivo, pues bueno, tenemos que iniciar esa transformación de ahorrador a inversor, ¿vale? Y bueno, pues buscar rentabilizar nuestros ahorros en otro tipo de productos con algo más de rendimiento, como por ejemplo los mercados de valores, ¿vale? Vale, bueno, antes de pasar aquí a la de César, ya. Bueno, brevemente, ¿no? Ya aterrizando un poco más la exposición, de dónde venimos y por qué el mercado está descontando que se avecina un escenario de alta inflación, ¿no? Bueno, la respuesta una vez más la vamos a encontrar en la pandemia, ¿vale? Y en la magnitud en la que los gobiernos y los bancos centrales pues han ido reaccionando, ¿no? Para evitar la paralización de la economía, ¿no? Básicamente, pues lo que han hecho es inyectar de una forma masiva liquidez en la economía, en el sistema financiero, ¿vale? Y bueno, pues por el lado de los bancos centrales, ¿no? Que lo que hacen es ver la política monetaria, hemos visto cómo han bajado la tasa de interés, la tasa de referencia, hasta niveles cercanos a cero, con mucha rapidez, ¿vale? Lo que hace que las condiciones de financiamiento sean muy favorables y promoviendo, por tanto, el acceso a crédito barato, ¿no? A crédito de muy fácil acceso, ¿no? Y segundo, pues bueno, hemos visto como por parte de los gobiernos, ¿no? Lo que sea la política fiscal, pues bueno, han ido aprovechando estas condiciones de crédito barato, ¿vale? Pues bueno, pues para dar liquidez, ¿no? Inyectar liquidez a las personas, a las empresas, ¿no? A través de, bueno, pues de cheques o de exenciones tributarias, por poner algunos ejemplos, ¿vale? Bueno, pues todo esto ocurre con miras a evitar que el consumo interno de un país se paralice, se colapse y que la economía, pues bueno, dentro de todo, pues aunque sea en un modo zombie, pues todavía siga funcionando, ¿no? Es algo pues que está teniendo mucho éxito, digamos, o sea, está funcionando. Estamos viendo cómo algunos países pues ya están en pues, bueno, unos niveles de recuperación envidiables, como pueda ser el caso de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, es precisamente en esos países donde las actuaciones monetarias y los estímulos fiscales pues han tenido un impacto muy fuerte, ¿no? Y bueno, también es importante, ¿no? Mencionar que desde hacía décadas, varias décadas, ¿no? Que no veíamos coincidir en el tiempo tamaño esfuerzo por parte de los bancos centrales y por parte de los gobiernos, ¿no? Y esto lo que termina haciendo, pues esta inyección masiva de liquidez, hace que el dinero se mueva con mayor rapidez, ¿no? El dinero circule con mayor velocidad, ¿no? Y esto también nos va a estar causando inflación, ¿no? Y sobre todo, si esos estímulos fueran tan importantes, tan desmesurados, o bueno, no sé si desmesurados, ¿no? Pero de esa cuantía tan poco despreciable, también podemos esperar que las consecuencias, ¿no? El aftermath que ocurra en términos inflacionarios, pues sea también bastante potente, ¿no? Entonces es esto un poco lo que nos está llevando, ¿no? O al mercado en general a descontar que, bueno, el nivel de inflación está creciendo, ¿vale? Ya hemos visto, pues bueno, publicados unos datos de inflación, ¿no? Pues por ejemplo para Estados Unidos hace unos días, donde ya, pues bueno, se sorprendía, ¿no? Un poco las estimaciones que hay en el mercado, hasta las más optimistas del nivel de inflación en el que nos encontramos, ¿no? Y bueno, pues todo apunta, o según un poco el análisis que podemos hacer, que esto, pues bueno, va a ir yendo a más, ¿no? Es un riesgo que está en upside, es un riesgo que va a ir a más, ¿no? Y bueno, pues la idea del webinar es un poco pues conocer cómo puede afectar a nuestro portafolio de inversiones, pues por tipo de activo, por área geográfica, por sector y sobre todo cómo sacarle provecho, ¿vale? Así que nada, sin más preámbulo, pues doy paso a César para que nos explique un poquito cómo es esto, ¿no? Adelante, César. Ok, muchas gracias, Jaime, muchas gracias. Toma ahí el control de la pantalla. Okay.
Mm, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Te permite? Sí, dame un momento. Ya, a ver. Ya, me parece que ya se debería ver. Se ve bien. Listo. Ok. A ver, les comento un poquito. Bueno, ya Jaime nos ha explicado bastante bien el tema de la inflación y más o menos cómo es que se da. Es una disminución del poder adquisitivo. Este es un caso bien particular, el caso del CPI de Canadá. Es decir, si tuvieras $100 en 1968, si tú ese monto lo hubieras, digamos, guardado debajo de un colchón o lo hubieras mantenido en un lugar aparte, al 2018 únicamente te hubiera servido para comprar cosas, bienes por $14.02, ¿ya? Más o menos la séptima parte. Entonces, eso más o menos ilustra cuál es el valor que puede tener el dinero en el tiempo, ¿no? Cada vez llega a ser menor. Y únicamente para dar, bueno, un paréntesis o algo sobre la inflación, pero sobre lo que es la alta inflación, es que cuando una inflación es muy alta se ejerce una presión sobre los gobiernos para que aumenten algún valor sobre pensiones, prestaciones, por el tema del desempleo o por pagos por asistencia social, porque, digamos, si este valor de 100 a $14 no hubiera sido en 60 años, si no hubiera sido en 10, en 5, entonces sí hubiera sido un problema, ¿no? Pero dentro de 60 años no termina teniendo gran impacto. Ok, pasando acá sobre la inflación que ha tenido Estados Unidos de 1914, si bien ha tenido variaciones muy negativas y muy positivas, vemos que los picos han estado lejos, o sea, bueno, no han llegado ni siquiera al 25%, mientras que las caídas han sido como mucho hasta el 15%, eso de los años en la Gran Depresión, no es en 1920-21. Mientras que si vemos a partir de más o menos el año 60, vemos que el promedio ha estado entre 5-10% con picos de 15%. La rayita indica el precio del petróleo, que más o menos sigue la inflación, después les voy a comentar un poco eso. Pero lo que quiero comentar es que a partir de más o menos 1980, la inflación llega a estar entre el 2 y el 5%, como mucho. Entonces, eso más o menos es el tramo en el que se va moviendo, ¿no? Incluso con la crisis financiera del 2008 podemos ver que únicamente llegaron a menos 2% en promedio. Entonces, eso más o menos es lo que quería indicarles en el caso de Estados Unidos. Han tenido una política mucho más segura o mucho más controlada que Perú. Pues les voy a mostrar el caso de Perú como para compararlo un poquito. Pero dentro de esto sí, en este caso es revisar cómo la inflación se ha mantenido en estos niveles y cuando está controlada, lo que indica normalmente es un crecimiento del PBI. Es decir, esta caída de la inflación en 2008-2009 indica también la caída del PBI. Y cuando empieza a crecer es cuando empieza a verse que el PBI también crece. ¿Por qué? Porque la inflación nuevamente es una mayor demanda de bienes, como lo explicó Jaime, ¿no? Entonces, por ese lado, una mayor demanda de bienes hay cuando la economía va mejor, cuando la gente tiene más dinero para poder gastar. Entonces, mientras está dentro de los niveles comunes, entre 5 hasta como mucho, bueno, 5%, entre 3 a 5%, que normalmente es lo que tienen los bancos centrales, el Perú 2 a 3, pero por lo menos llega hasta 3 a 5. Entonces es lo más común, ¿no? Que los PBIs puedan crecer, que las economías se encuentren relativamente saludables. Ok. En comparación, bueno, este es el índice de precios de Perú, que de hecho, como todos sabemos, pues entre el 87 y el 90 tuvimos etapas hiperinflacionarias gigantescas, ¿no? De más de 7.000%. El pico del 90 fue de 7.649% y crecimos a 397 mensualmente para el pico en agosto. Entonces, esta es una etapa muy diferente, acá no tiene nada que ver con el PBI porque ya se superan las barreras que está viendo los bancos centrales, en el caso de Estados Unidos la Fed, en el caso de Perú el BCR. Entonces, por ese lado quería comentarles acerca sobre el caso de Estados Unidos, sobre el caso Perú. De hecho, bueno, esto obedece al primer gobierno de Alan García. Ustedes saben un poco más de eso que yo, sobre la etapa hiperinflacionaria, ¿no?
Sobre lo más relevante, y en esta diapositiva sí me quiero quedar un momento más. Como les comenté, la inflación moderada es generalmente buena para las acciones porque tiende a estar asociada con el crecimiento económico, ¿no? Es decir, cuando aumenta la inflación, como les decía, es porque hay una mayor demanda de producción de los productos. Esto genera que haya un estímulo para el PBI, un estímulo para la economía, ¿no? Entonces, eso termina siendo positivo y también termina siendo positivo para las compañías. ¿Por qué? Porque, de hecho, estos mayores precios de los productos terminan generando mayores ganancias. Entonces, una manera, digamos, de verlo es que la inflación reduce el valor del dinero, pero si lo tienes o si lo inviertes en algún momento como las acciones en general o algún tipo de inversión de mercado, como esta, ellos también van a percibir el ingreso por el tema de la venta de productos que tienen, es que terminas neteando un poco el impacto de la inflación. Ahora, de todas maneras, esta situación, como vimos en el caso de Perú, se puede tornar negativa para los inversores de valores si la economía se sobrecalienta y la inflación sube demasiado. En el caso de Estados Unidos, subir demasiado es 10%, ¿no? No vamos a hablar de niveles Perú, de los 80, 90, sino de Estados Unidos 10-15%, que es los picos a los que ha llegado en los últimos años, ¿no? Entonces, hay dos escenarios. El primero es una subida moderada. En el caso de que la inflación tuvo una subida moderada de 3, 4, 5%, ¿qué genera esto? Que hay un crecimiento del PBI. Entonces, este crecimiento del PBI del 3% termina estando, por lo general, dentro de los niveles de PBI potencial. Es decir, las economías normalmente pueden crecer a 2-3%, las desarrolladas. Las emergentes probablemente crezcan mucho más, como Perú 6-7%, que es lo que podría llegar a crecer. Entonces, como el crecimiento es relativamente moderado, como el crecimiento de la inflación es moderado, el PBI no se sobrecalienta, la tasa de la Fed no se mueve, se mantiene a los niveles en los que ha estado previamente. ¿Eso qué hace? Que el nivel de las acciones de Estados Unidos, el Standard Poor's 500, termine subiendo. ¿Por qué? Porque, como les decía, a mayor inflación, mayores precios de los productos, lo que genera un mayor estímulo del PBI, y por tanto, si la Fed no hace nada, las acciones terminan subiendo de precio, porque terminan teniendo mayores ventas, ¿no? La otra situación es si es que hay una subida agresiva. Si la inflación sube más del 5%, 5, 6, 7%, esto termina generando que el PBI se sobrecaliente. Es decir, que está creciendo a más de lo que debería de crecer, o que está creciendo por encima de lo que, la economía da para crecer en ese periodo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Lo que pasa en ese momento es que la Fed dice, o bueno, establece que hay que hacer un aumento en la tasa. ¿Para qué? Para poder reducir el sobrecalentamiento de la economía. Es decir, que los precios están subiendo con tanta rapidez que puede terminar siendo nocivo para la economía en un momento. Es decir, que terminen subiendo y termine por descarrilarse. No, termine llegando a los 10, al 15% y ya el Estado no pueda controlar eso. Entonces, ahí es cuando la Fed activa la tasa y comienza a aumentarla, ¿no? Por ejemplo, si vemos la tasa Fed disminuyó con bastante fuerza del 2006 al 2010 muy rápido por el tema de la crisis financiera y vimos cómo la inflación estuvo cayendo también. O sea, la Fed en este caso actuó mucho más rápido que la inflación, por lo cual actuó bastante rápido, ¿no? El 2007-2008, mientras que el 2010 recién la inflación estaba tocando su mínimo, el 0% casi. Luego de esto vimos que el aumento de la tasa de inflación, que es el color azul, Core CPI, como se conoce en Estados Unidos, CPI, y va aumentando de menos de 1% a casi 1,8%, más o menos en el 2018, y recién a finales de este periodo, a inicios del 2018, es cuando vemos que la tasa de la Fed vuelve a aumentar, ¿no? Más o menos para equiparar nuevamente a lo que es la inflación. Entonces, en este caso la Fed actuó un poco por detrás, se esperó un poquito, porque la inflación ya había subido antes, ¿no? Entonces, la Fed puede tener esos periodos en los que o bien actúa muy rápido o bien se demora, dependiendo de cómo vea la macroeconomía, ¿no? Entonces, si bien la tasa FED es importante para determinar la inflación, no es lo único. Hay muchas variables macroeconómicas que también afectan a la FED. El nivel de desempleo es uno de los más importantes. Entonces, eso es lo que puede hacer que la tasa de la FED actúe antes o después de que veamos una subida o una bajada de la inflación, ¿no? Y eso es lo principal que les quería decir. La tasa FED puede activarse siempre y cuando la subida sea muy agresiva de la inflación. Incluso si la subida es agresiva, como vemos en el 2010, la FED no actuó, porque en ese momento, de todas maneras, se esperaba que comience a subir nuevamente el nivel del empleo, el nivel del housing también ha estado bastante golpeado, entonces las variables macroeconómicas todavía estaban golpeadas. Entonces, a pesar de que la inflación haya aumentado, todavía había cierto espacio para que la FED se demore en actuar.
Ok, hablando un poco de los últimos datos que han sucedido, en el caso de la inflación, los datos que han salido esta semana y por lo cual el mercado se ha movido bastante. En el gráfico de abajo, que es el CPI, podemos ver el nivel de la inflación en que se encuentra ahora. Se esperaba que llegue a 3,6% y llegó hasta a encontrarse a 4,15%, 4,2%. Una subida mucho mayor de la esperada. Entonces, de hecho, esto de acá es lo que ha alarmado un poco a los inversionistas en general en el mercado, porque la inflación ha subido muy rápido. Entonces, esto lo que genera justamente es que la gente se pregunte si es que terminaría de la Fed de actuar o no va a actuar, justamente porque este era el estimado. Y si superan los estimados, se podría esperar que la Fed se pronuncie al respecto. Entonces, eso es lo que generó cierta volatilidad en los mercados. Como les dije, previamente la Fed no necesariamente tiene que actuar apenas la inflación sube. Normalmente se puede tomar el tiempo para ver si las variables macroeconómicas han subido al mismo nivel que la inflación, o si la inflación ha subido justamente por el tema de los programas que tiene el Estado, ¿no? Es decir, el 1,9 trillions que ha salido hasta hace poco, en el caso de Biden en marzo, ese tipo de programas o bills que salen para ayudar a la población que están en desempleo o la población que no tiene trabajo en este momento es lo que estimula el consumo. Pero eso no genera que haya menos desempleo directamente. Entonces, eso ayuda a una variable que es el consumo. Pero el tema del desempleo es otra variable muy importante, que también tiene que llegar a los niveles de estabilidad para que nuevamente la Fed empiece a reactivar la tasa, ¿no? Eso, el housing. Hay varias variables que la Fed tiene que tomar en cuenta, entonces. Si bien por el lado de la inflación, por el lado del consumo, ya se ha llegado a esos niveles, tienen que llegar las demás variables. Entonces, eso es un poco por el hecho de que la Fed a veces se puede demorar en subir la tasa, ¿no? O en bajarla. Bueno, como vimos en el 2008-2009, sí la bajada fue bastante rápida y bastante fuerte por el tema de la crisis financiera, pero en el caso de las subidas de la inflación puede demorar dependiendo de que las otras variables lleguen a los niveles estimados. Ahora, algo que no les comenté antes, que era el gráfico de los commodities. En este caso vemos el Bloomberg Commodity Spot Index, o sea, el valor de Bloomberg lo que hace es tener un índice de todos los commodities, los principales de agricultura, los principales de energía y los de materiales, ¿no? Por lado de materiales industriales, cobre, zinc, aluminio y acero, metales preciosos, oro y plata. Por el lado de agricultura tienen los principales, azúcar, aceite, harina, eh, mm, trigo. Y bueno, ya por el lado de hidrocarburos, gas y petróleo. Entonces, en ese sentido, de hecho, la relación es, la inflación sube y cuando sube normalmente es porque hay más demanda de productos. Y para hacer los productos, lo que termina aumentando de precio ahí son los insumos, los commodities que se usan. Entonces, directamente, cuando sube la inflación, siempre hay una subida de los commodities en general, ¿no? Si podemos ver, por ejemplo, la subida que tiene en el 2020 desde esos mínimos al máximo de 482 corresponde básicamente a la subida de la inflación, porque tiene los dos tienen una correlación ahí, ¿no? Positiva. Entonces, si sube la inflación, el precio de los commodities va a seguir aumentando. Y eso también es lo que ha impactado un poco, bueno, lo que ha generado que haya mayor crecimiento en el precio del cobre, que siga en máximo, por ejemplo, o del zinc. Luego, vamos a ver, ahora, ya que hemos visto el impacto de la inflación, hemos visto su relación con la Fed, ahora voy a pasar a explicarles un poco cómo sería con respecto a las acciones de Estados Unidos, en general, con las acciones que cotizan en el Standard Poor's 500, que son las que están aquí diseminadas. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles aquí en este gráfico? Cada puntito viene haciendo las empresas que están en Estados Unidos. Entonces, el eje X viene a ser el CPI, que en español es inflación, y en el eje Y viene a ser el PER, que es un índice de valoración, o sea, un índice que indica qué tan cara está una compañía, ¿no? Porque es el precio sobre las utilidades. Normalmente, cuando la inflación está baja, o sea, tiene 1, 2 o 3%, la valoración de las empresas es bastante cara, porque se produce, justamente es la inflación termina generando, creo que no expliqué esto, ya. Justamente, ¿qué es lo que ocurre en el largo plazo con las empresas? Y es acá por lo que termina cayendo. Normalmente las empresas, si bien aumentan en productos, es decir, aumenta el valor de sus productos con la inflación, también es necesario mencionar que cuando aumenta la inflación, las tasas en las que se espera que vayan a tener sus flujos en el futuro baja. Es decir, si una empresa tiene altos flujos hoy día,
no le va a afectar mucho la inflación. Algo como McDonald's, por ejemplo, que es bastante sólido, no le tendría mucho impacto. O Exxon o Chevron, que son de energía, o los REIT, no tendrían mucho impacto. Pero las acciones que son growth o que son acciones que esperan mucho crecimiento futuro, como las acciones de cannabis o de energías renovables, por ejemplo, ese tipo de empresas que no ganan mucho ahorita, pero que van a ganar en el futuro, sí pierden. ¿Por qué? Porque en el futuro ese flujo que van a generar, si la inflación aumenta hoy, va a valer menos. Entonces, es por eso que cuando la inflación sube, a largo plazo termina siendo negativo para las acciones growth o para las acciones pequeñas que esperan altos rendimientos futuros. Entonces, habiendo dicho esto, es que cuando hay una inflación bastante fuerte, vemos del 14, el 15%, la valoración de las empresas llegan a tener PERs cercanos a 5, entre 5 y 10, es decir, acciones muy baratas, que valen muy poquito. Justamente por esto, porque se espera que en el futuro el valor de estas empresas no suba. ¿Por qué? Porque justamente como se va a descontar los flujos a un valor menor o una tasa mayor, es que terminan teniendo menor valoración. Digamos, si yo quisiera invertir en una empresa de cannabis, como para ejemplificarlo, una empresa de cannabis ahorita tiene un alto nivel de apalancamiento, es decir, se endeuda bastante. ¿Por qué? Porque no tiene ventas, no tiene utilidades netas positivas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta empresa está teniendo ventas superiores cada trimestre, se espera que continúan creciendo, pero de todas maneras todavía no tiene utilidades positivas. Eso lo va a tener recién a largo plazo, de acá a unos años, cuando el negocio sea más grande, cuando haya regulación más simplificada o más libre para ese tipo de empresas. Lo mismo pasa con energías renovables. Cuando haya más subsidios a esta industria, es cuando recién va a ser mucho más rentable. Entonces, ese futuro de ahí, que es lo que es prometedor para estas empresas, termina lastrándose un poco, se termina siendo menos interesante o menos rentable. ¿Por qué? Porque si la inflación sube, este dinero que van a tener en el futuro va a ser menor. Entonces, el dinero que van a obtener en un futuro va a valer menos, porque la inflación está aumentando. Entonces, este tipo de empresas es que se ve bien afectado por una inflación fuerte, ¿no? De más del 10 al 15%. Entonces, eso es un poco como se termina viendo la inflación. A muy corto plazo sí puede tener un rendimiento muy positivo, puede generar un rendimiento positivo en general el mercado, y a largo plazo sí se observa que puede haber ciertos golpes a ciertas industrias, por ese tema de que van a generar la mayor parte de sus ingresos en el futuro. Ya, entonces, bueno, eso lo explico en el segundo párrafo. En igualdad de condiciones, cuanto mayor sea el nivel de inflación, mayor será la tasa de descuento aplicada a las ganancias. Si tú generas 100% en 5 años, como la inflación está aumentando, eso de ahí que tengas o que traigas a valor presente va a valer menos, porque la inflación ha subido. Entonces, en el futuro, el dinero que tú generes va a valer menos. Ok. Ahora voy a hacer una gran distinción porque les he hablado del mercado, pero no les he hablado de las dos grandes formas de ver el mercado, de los dos grandes tipos de acciones. Digamos. Hay acciones llamadas value y de acciones llamadas growth. Las acciones value son acciones normalmente grandes, de acciones de empresas muy grandes, de las más grandes del mercado, que tienen la mayor parte de sus flujos de efectivo ahorita, ¿no? Entonces, como por ejemplo, esas son las acciones de energía que tienen la mayor parte de sus negocios, lo venden ahora, es decir, la mayor parte de sus flujos son actuales. McDonald's también está dentro de este rubro, también están las REITs, que son las acciones inmobiliarias. Acá también están, más o menos en algún sentido, las acciones que generan dividendos altos. Dentro de las acciones value también están las acciones bancarias, incluso las de cruceros, algunas de las industriales. Esas son las acciones que son bien grandes, de acciones bien pesadas, que justamente, como la mayor parte de sus ingresos las tienen ahora y tienen utilidades positivas, son empresas grandes, no les afecta mucho la inflación. En cambio, las growth son acciones normalmente un poco más pequeñas, que buscan más tendencias, que están buscando máximos constantemente, y que son acciones, por ejemplo, como Tesla, que tienen valoraciones fuertes, pero básicamente por un desempeño que vayan a tener bueno en el futuro. Entonces, todo lo que es autos eléctricos, energías renovables, todo lo que es acciones de cannabis o acciones así nuevas, fintech, por ejemplo, y en general las acciones tech, son growth, porque se espera que la mayor parte de sus ingresos sean a futuro. No ahorita, sino recién después, en un 2, 3, 4, 5 años con mayores adquisiciones, bueno, con una legislación mucho más positiva, con subsidios, etcétera. Ahora, lo que les quiero mostrar en la parte de abajo es el premium de las acciones value versus las acciones growth desde 1926. Y empezando desde la izquierda a derecha,
Cuando la inflación está por encima del 5%, las acciones value terminan teniendo 12% más, o tienen una rentabilidad 12% mayor que las growth. Si la inflación está entre 2 y 5, terminan teniendo casi un 8% más en value que en growth. Cuando está en 0 a 2, el rendimiento es casi igual, y cuando la inflación es negativa, las acciones growth recién tienen un rendimiento positivo. De hecho, a nivel actual, por el tema de la pandemia, las acciones growth han volado con bastante fuerza, pero ya eso por la coyuntura, que es que el COVID genera mayor digitalización, mayor consumo de empresas en la nube, y todo eso genera que las acciones tech o growth, que se conoce como growth, terminen subiendo, ¿no? Entonces, justamente por eso es que hemos tenido que las growth en este año y el año pasado han sido muchísimo más rentables que las value. Pero justamente el espíritu de este webinar es comentarles que probablemente eso ya esté cambiando. Entonces, esté reduciendo, así como el mercado ha estado reduciendo posiciones en acciones tech, dado que Nasdaq se ha visto bastante golpeada en estas últimas semanas, lo más probable es que termine girando todo este dinero y todas estas inversiones en las acciones value, de las cuales les voy a comentar en un momento. Entonces, en inflación versus sectores. Aquí lo que quiero ejemplificarles es más o menos cuál es el desempeño de cada sector dentro de una etapa de inflación. Por ejemplo, en el primer cuadrante, hacia arriba a la derecha, lo que se ve más esquinado es energía o energy. Lo que se ve abajo son equity rates, y lo que se ve más abajo son consumer staples, que es consumo masivo. Entonces, esos tres sectores normalmente ganan a una etapa inflacionaria. Es decir, si la inflación es de 5, el rendimiento de estas acciones es superior al de la inflación. Es bastante superior. ¿Por qué? Porque este tipo de acciones, como les mencionaba, tienen la mayor parte de sus negocios, los flujos de sus negocios son actuales. Y en el caso de energía, depende bastante, es un commodity. Entonces, justamente el precio de los commodities sube en una etapa inflacionaria. En el caso de consumer staples, es un poco relativo, hay algunos que no lo son. O sea, Walmart tiene un lado tech ya, pero a nivel histórico, la mayor parte de este sector ha sido Dollar General, Dollar Tree, acciones que son básicamente de consumo, supermercados, ¿no? Entonces, en ese sentido, de todas maneras, la mayor parte de sus ingresos son actuales, y un mayor nivel de inflación involucra un mayor nivel de demanda. Entonces, por eso es positivo, ¿no? Por el lado, la contraparte, lo que está, digamos, en el cuadrante 3, en donde está mortgage rates, consumer discretional y IT, que son los sectores que peor les va. Justamente, ¿por qué les va peor? Porque el tema del consumo que ellos tienen es a futuro, ¿no? En el caso del IT son las empresas tech, que normalmente son pequeñas y que terminan teniendo rendimientos, únicamente positivos cuando las tasas son bajas, cuando la inflación es baja, porque es a futuro. Bueno, para mencionar un poco los sectores que son los que estarían ganándole a la inflación, y que justamente ya los hemos venido mencionando, energía es el sector que depende únicamente de los precios del petróleo y de gas. Dentro de este sector, de hecho, justamente como energía es un componente de la inflación, y la inflación viene subiendo, pues termina siendo un sector que depende positivamente de esto, ¿no? Es por eso que el precio del petróleo ha seguido subiendo, a pesar de que no haya noticias sobre la producción o sobre los niveles de barriles que está exportando el OPEC. No ha habido nada de eso, únicamente ha sido tema de la inflación lo que ha permitido que sigan subiendo estas acciones. Además, es un sector que reparte normalmente buenos dividendos, y los dividendos terminan siendo también una especie de aguante, ¿no?, de la inflación. Si la inflación es 2%, pero te pagan un dividendo de 3%, ya con eso te defiendes de la inflación, por ejemplo. Real estate, este sector transfiere los aumentos de precios en contratos de alquiler y precios de las propiedades. De hecho, la mayor parte de los ingresos que generan las rates sirven para pagar como dividendos. O sea, todos los alquileres que se reciben son para pagar a dividendos. De hecho, hay una gran diferencia en rates que les voy a explicar más adelante, sobre la que estaríamos poniendo en una de nuestras carteras. Pero en general el sector se desempeña positivamente, porque eso lo puede trasladar directamente a los precios del alquiler. Y en una etapa inflacionaria, normalmente vemos que el sector housing también crece. Entonces, por ahí el sector real estate puede netear un poco eso y no termina teniendo pérdidas. En el sector de las financieras, los flujos de efectivo tienden a concentrarse en el corto plazo. De hecho, eso termina siendo bastante positivo para el sector financiero. Ellos tienen un driver especial, que es únicamente si es que la Fed termina aumentando las tasas, y es que en el caso de que se aumenten las tasas, se le permite, las empresas financieras terminan teniendo un mayor spread para poder diferenciar las tasas activas de las tasas pasivas, y por eso tener mayor rentabilidad. Entonces, de hecho, también vamos a ingresar con acciones financieras,
Les comento que de todas maneras esta es una de las posibilidades, básicamente si es que la Fed termina aumentando las tasas, o bueno, si es que termina habiendo un discurso mucho más favorable a aumentar las tasas, ¿no? Mucho más hawkish en ese sentido. Entonces, eso es lo que estaríamos esperando. En el caso de que no ocurriese, igual termina siendo un sector bastante fuerte. Y por último, las utilities, que son monopolios naturales, traspasan los aumentos de costos a los consumidores. Las empresas utilities principalmente son empresas de energía eléctrica, ¿no? Como lo que consideramos acá los del sur, en generación, en distribución. Lo mismo para el caso de Estados Unidos, ¿no? Eso, o CEDAPAL, que en el caso de Estados Unidos también son empresas privadas. Entonces, todo lo que tiene que ver con servicios también es bastante, digamos, se desempeña bastante bien con la inflación porque la gente igual va a seguir consumiendo. Entonces, por ese lado, utilities también es un soporte. Sin embargo, el sector de utilities no termina teniendo rendimientos positivos, no es un sector bastante defensivo, ¿no? Casi pareció a los bonos, es bien tranquilo, ¿no? Si lo pueden ver, o sea, está en la línea, está casi cercano al cero, tanto en el eje Y como en el eje X. Mucho movimiento no llega a tener. Y bueno, healthcare, que es el punto que se encuentra debajo de utilities, que está más cercano al cero, es porque tiene acciones que son growth y acciones que son value. Entonces, como tiene de ambas, en un porcentaje bastante grande, es por eso que se encuentra en medio. Eso también nos sirve como para diferenciar a las acciones llamadas value y las acciones growth. Normalmente las que están a la derecha, porque le ganan a la inflación, son value, y las que están a la izquierda son las consideradas growth, ¿no? Mientras más a la derecha están, más value, más a la izquierda, más consideradas growth. Ok, cambios propuestos en las carteras. Dentro de los cambios que estábamos proponiendo, acá están entrando dos acciones, Chubb y Alexandria Rate. Chubb es perteneciente al sector financiero, sin embargo es una empresa de insurance, de aseguradoras. Entonces, justamente van a tener una sólida posición de capital, van a tener un mercado bastante favorable el 2021, esto justamente por el tema de la inflación, que también termina generando que ellos puedan tener mayores ingresos en el corto plazo. Y de hecho, esto viéndolo a un plazo de corto mediano. Esto hasta 2, 3, 4 meses, ¿no? Más o menos buscamos que hasta ese periodo tengan las acciones que están entrando. En el caso de Alexandria Rate, de hecho es una empresa de infraestructura, bueno, es de inmobiliaria, mejor dicho. Y un driver especial que tiene esta empresa particularmente es que depende de empresas biotecnológicas y farmacéuticas. Entonces, a donde vende los espacios en los que se encuentra Alexandria Rate es a Pfizer, a Moderna, Johnson Johnson y Novavax. Y estas empresas no han dejado de producir nunca, refiriéndome con el tema del COVID. Entonces, a esta empresa casi no le ha afectado el tema del COVID. ¿Por qué? Porque justamente no ha tenido el problema de los tenants, o bueno, de las personas que no han podido pagar alquileres, porque son estas empresas farmacéuticas que van a seguir operando, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas dos empresas terminan siendo bastante sólidas para entrar. De todas maneras, mantenemos posiciones en Equinix, que sigue siendo el sector inmobiliario. Eso está un poco más sesgado al sector tech, en el caso de Equinix. De hecho, se ha visto relativamente golpeada un poquito por el tema del Nasdaq, pero como sigue siendo un rate, el retorno ha sido bastante favorable, ¿no? Sigue teniendo un retorno del 9%, es la primera fila, ¿no? de la cartera. Entonces, en ese sentido, sigue siendo un sector bastante decente, bastante fuerte dentro de las rates. Terminamos teniendo un poquito de exposición al sector tech dentro de en particular de este rate, ¿no? En el caso de Merck, sí, es una empresa de salud ubicada más por el sector value, han tenido un dividendo bastante fuerte, las adquisiciones no es algo que vaya a tener mucho Merck, ellos más que nada lo que genera el crecimiento en el precio son las licencias, y eso termina siendo el principal driver de las acciones de salud. Entonces, tanto la inflación no va a impactar a este tipo de sectores. Lo mismo le pasa a Pfizer, porque de hecho no depende mucho de la inflación, los flujos que tiene van a ser casi perpetuos por el tema de la vacuna, ¿no? O por lo menos dentro del plazo que estamos estableciendo en las carteras. Entonces, dentro de eso, a ninguna de las dos le va a afectar tanto el tema de la inflación. Es por eso que el sector salud puede terminar siendo bastante fuerte si es que tomamos acciones value, o acciones que se concentran en ingresos actuales, ¿no? Si entramos con empresas pequeñitas, biotech, que están generando algún tipo de nueva vacuna especial, distinta, ahí sí puede ser bastante peligroso, porque los flujos serían futuros, ¿no? No como el caso de Merck o Pfizer, que están generando dinero ahorita. Merck, Walmart, como les comenté, es consumo masivo, igual que Pepsi, entonces terminan siendo sectores relativamente estables, no creemos que puedan tener drivers negativos en el corto plazo, por eso es que
se quedan dentro de la cartera. Estaríamos entrando en financieras y en inmobiliarios. El porcentaje del patrimonio de salud se mantiene en 30%, en consumo masivo también, aumentamos en real estate y aumentamos en financiero, que esos serían los cambios dentro de la cartera de value, que es, digamos, la que mejor estaría, la que mejor aumento podría tener en el corto plazo, ¿no? Luego vienen los cambios en la cartera Estados Unidos Growth. Aquí nosotros hicimos ya un cambio a inicios de semana, que era VP. Justamente como les comenté, el sector de energía es uno de los más fuertes o de los mejores posicionados para crecer en el corto, mediano plazo. De hecho, a largo plazo, de todas maneras, por el tema de la recuperación por el nivel de vacunación alto, por lo menos en las economías desarrolladas, también tiene ciertas perspectivas de crecimiento, ¿no? Sigue siendo un sector que le ha ido bastante bien en el año. De hecho hemos tenido cierta caída en los últimos días, y eso ya es por temas de mercado, pero en general sí tiene perspectivas bastante fuertes por el tema del precio del petróleo. El tema de la inflación también termina generando un upside en la compañía. Y estaría entrando Standard & Poor's Global Inc. Este es un generador de ingresos constantes, porque es Standard & Poor's Global. Entonces, de hecho, con respecto a esta empresa, lo que estaríamos generando son mayores calificaciones dentro del espacio de lo que es la deuda, que es lo que termina siendo el negocio principal de Standard & Poor's Global. Y ese retorno, a pesar de que es un sector financiero que está relativamente en el lado del growth, termina siendo bastante rentable en el corto mediano plazo. Entonces, estamos ingresando en una acción financiera que sí puede tener un retorno bastante fuerte en el corto plazo, porque justamente este tipo de movimientos en la inflación genera muchos más movimientos en los que sería el rendimiento de las empresas a nivel interno, o sea, a nivel de cómo le estaría yendo en la producción en los trimestres. Dado que esta coyuntura es un poco distinta, esto genera que haya mayores ingresos justamente en esta compañía, Standard & Poor's Global. Entonces, por ese lado es que estaría entrando dentro de la cartera, sector financiero, que termina siendo bastante rentable porque tiene flujos bastante fuertes en el corto plazo. Ahora, dentro de lo que se encuentra ya en esta cartera, está el Eli Lilly y Bristol Myers Squibb. Las dos son sectores, el sector de salud. Bristol Myers y Eli Lilly son acciones también consideradas value, porque tienen ingresos bastante fuertes en el corto plazo. El Lilly, por el cóctel que ha tenido, ha sido parte del cóctel que ha sido para poder reducir el impacto del COVID en las personas. Es una de los productos que se le otorgó, por ejemplo, a Trump. Entonces, en ese sentido, sí termina siendo bastante fuerte o bastante decente lo que podría tener, el rendimiento que podría tener, ¿no? En el caso de Salesforce, sí es consumo discrecional, tiene mucho sentido en el lado del tech. De hecho, en Estados Unidos Growth, de todas maneras, tenemos que mantener ciertas compañías un poco por el lado del tech, únicamente esperando pues rebotes técnicos. Y bueno, básicamente esta cartera es un poco más volátil, pero de todas maneras podría ser mucho más rentable, ¿no? Con movimientos positivos de estas acciones. Lo mismo Salesforce, lo mismo Disney, que más o menos están en el lado growth del espectro. Esas serían las principales dentro de esta cartera. Ok. Siguiendo la cartera de ETFs versátiles, acá también estamos haciendo principalmente dos cambios, y este es un cambio interesante, que le estamos poniendo el benchmark del value. Estamos poniendo el iShares Standard & Poor's 500 Value ETF. Este sirve como el benchmark para nuestra cartera Value, que es la primera que les mencioné, y terminaría estando también dentro de esta cartera de ETFs, justamente por la posición que vemos de que las acciones value podrían tener un rendimiento muy positivo en lo que sería el corto y el mediano plazo, ¿no? Entonces, por ese lado sí podría tener un rendimiento bastante positivo. Como vemos, el sector value es uno de los que se pegó, o sea, le pegaron con bastante fuerza durante la etapa del COVID. Acá están las empresas de cruceros, por ejemplo, de Carnival, las acciones financieras que cayeron con bastante fuerza, las acciones de todo lo que es viajes, aerolíneas, todo lo turístico también. Entonces, todo eso se ha visto golpeado con bastante fuerza a partir de esa entrada, a partir de la recuperación por el alto nivel de vacunación y las mejores perspectivas para el 2021, es que muchos sectores han empezado a crecer. De todas maneras, vemos que puede tener todavía upside para el corto y mediano plazo. Y la segunda entrada es Global Energy Producers, en donde, bueno, de hecho entra por la relación positiva que hemos visto entre materias primas y la inflación.
Entonces, en ese sentido, también sería una de las entradas. Se tiene un enfoque un poco más global, aunque de hecho tratamos de aumentar el enfoque en Estados Unidos, porque justamente vemos que el nivel de vacunación y más o menos cómo ha ido avanzando ha sido mucho más fuerte en Estados Unidos, ¿no? Tenemos una participación en el Reino Unido también, que también es uno de los países con mayor nivel de vacunación, ¿no? Más de la tercera parte de la población adulta ya se ha vacunado, incluso la mitad, en Gales, me parece. Y bueno, por último, una cartera que no tiene mucho, no le impacta mucho el tema de la inflación, pero que es una cartera que también quiero mencionarles, es la de Perú General, o General. Le hicimos bastantes cambios con respecto a lo que fue, el tema de la segunda vuelta. De hecho, ha sido algo que ha golpeado bastante a las acciones, ¿no? Entonces, de hecho, tuvimos que hacer varias salidas y varias entradas también, varias apuestas, que por lo general, en la mayoría de los casos, terminaron rindiendo positivamente. En el caso de Volcan, de hecho, entró en 0,67, todavía había perspectivas de una caída, pero la recuperación de la bolsa por el tema del cambio de las encuestas sí ha generado un retorno positivo, ¿no? Está 16% arriba. Sierra Metals, y bueno, la acción que estaba antes, que era Freeport, habían sido dos acciones que tienen presencia local, es decir, cotizan localmente, pero son internacionales, entonces no les impactaba tanto el tema del COVID y también han tenido rendimiento positivo. Alicorp hoy ha venido recuperando bastante fuerte, entonces el retorno ahí también termina siendo bastante mejor. Ferrecor también ha tenido un rendimiento relativamente positivo en estos días, y bueno, Hidrandina ha empezado a recuperar también, ¿no? Entró en 1.15, bajó a 1 sol, y ahorita ya está en 1.30. Ha tenido un rendimiento positivo, todavía tiene cierto upside para subir. Y bueno, por último, Credit Corp, que de hecho ha tenido un rendimiento bastante favorable en los últimos días, justamente por el tema del cambio en las encuestas, que marca una tendencia completamente distinta, y casi casi ya, o sea, digamos, si la tendencia continúa, pues deberíamos de ver un cambio fuerte en las encuestas, ¿no? En relación a quién va primero y quién segundo. Entonces, justamente con respecto a esto no vemos tanto impacto por el lado de la inflación, únicamente vemos la entrada de Cemento Pacasmayo, básicamente por mayores despachos de cemento que han seguido bastante fuertes en el caso de marzo. Hemos visto que han superado los niveles de febrero en 4.8% intermensualmente y 150 interanualmente, ¿no? Bueno, ya eso por el impacto del COVID. Y bueno, y eso serían, hasta aquí sería más o menos la presentación. Estupendo, muchísimas gracias, César. Bueno, vamos a ir dando paso a la ronda de preguntas que nos habéis ido dejando por escrito. Bueno, veo mucha pregunta en lo relación a lo que es, bueno, la inflación y el precio de algunos metales, sobre todo, pues del oro o la plata. Aquí, en este sentido, César, bueno, pues si bien, bueno, podría ser difícil, ¿no? Saber hasta dónde podría irse el precio del oro, el precio de la plata, pues como consecuencia de un movimiento de reacción hacia un alza de la inflación, que tampoco sabemos hasta dónde se puede ir. ¿Tú crees que se vería afectado positivamente el precio de este tipo de commodities por un repunte importante en la inflación? Sí, justamente el tema de la inflación, como hemos visto, termina impactando negativamente en el dinero, ¿no? El valor del dinero. Eso termina generando que el valor del dólar como tal caiga, lo cual ha sido también un determinante para que el tipo de cambio caiga. Entonces, eso de ahí justamente es lo que genera que la gente termine invirtiendo en otros activos que son libres de riesgo. Hay varios activos libres de riesgo. Uno de esos es el dólar. Otro de estos son los bonos, y el tercero más conocido son los metales preciosos, como el oro o la plata. Entonces, en ese sentido, sí podemos ver que hay una situación bastante favorable en el cual, si bien si la inflación aumenta y termina valiendo más el valor de los commodities, nuevamente como los commodities de metales de cobre, plata, oro, zinc, entonces eso por ahí terminan valiendo más. Y por otro lado, los metales preciosos también tienen este upside de que al ser metales libres de riesgo, o bueno, conocidos como libres de riesgo, o por lo menos como un escudo frente a variaciones bastante fuertes en el mercado, también pueden tener un upside, ¿no? De hecho, el upside todavía es bastante, como mencionaba, sí es bastante complejo de determinar más o menos hasta qué punto puedan llegar, porque de hecho han tenido movimientos realmente laterales, y en los últimos meses en los que ha subido la volatilidad del mercado, el precio del oro no ha subido tanto. Entonces puede que haya perdido un poco esa capacidad como refugio, pero por el lado de la inflación misma, por el aumento de los commodities, sí puede tener un upside, ¿no? Entonces, en el corto y mediano plazo debería de tener un aumento, aunque es incierto saber qué tan fuerte podría llegar a ser.
Ok, muchísimas gracias, César. Nos hace por aquí Luis una pregunta muy interesante también. Habla de los rates, ¿no? O sea, todo lo que es el sector inmobiliario que tiene un nivel de apalancamiento elevado, ¿cómo le estaría afectando en ese sentido, ¿no? Creo que bueno, pues también la parte del apalancamiento, cómo le afecta a una empresa una subida de tasas, es interesante también comentar un poco, ¿no? Ujú. Bueno, el caso de las rates depende un poco más o menos de las empresas, porque en el caso de Estados Unidos pues son bien variadas, hay rates en todos los sectores. Entonces, de hecho, lo importante en el mercado de rates es que la mayor parte de sus ingresos están asegurados, ¿no? Porque básicamente es por el tema de alquileres, por ejemplo, que es lo principal, digamos, en el sector retail. Entonces, por ese lado, como los ingresos están asegurados, es que termina siendo bastante improbable que terminen de impactarles la inflación, porque si aumenta la inflación, simplemente el nivel de alquiler se aumenta bueno, el sector retail, que es lo que más se ve como rates, termina también impactando favorablemente en el precio. Entonces, digamos, con una y otra terminan teniendo un rendimiento positivo a las rates, justamente por ese lado, ¿no? Porque si le cobras más al inquilino, ¿sí? Y al inquilino también le está cobrando más al consumidor, y es justamente por un tema de un crecimiento económico, es que el consumidor termina pagando bien el producto, que tiene mayor precio, el inquilino termina pagando mayores alquileres, y el rey termina entregando mayores dividendos, que también es un escudo contra la inflación. Entonces, por ese lado es que terminan rindiendo más en tasas inflacionarias. Estupendo, gracias, César. Nos pregunta Héctor también si, bueno, continúan los estímulos en Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, qué pasaría a los activos en Estados Unidos, que creo que lo hemos ido comentando un poco, pero sobre todo, cuál sería el impacto en la bolsa local, ¿no? O sea, de continuar esta, pues bueno, intervención monetaria y fiscal tan, bueno, tan importante, ¿no? ¿Qué efecto puede llegar a tener aquí en activos locales? ¿Puede tener algún efecto? ¿Está completamente descorrelacionado? ¿Cómo lo ves? Y por lo menos en el corto plazo, estas semanas, de hecho, ahorita la bolsa únicamente reacciona a encuestas y a temas políticos. De hecho, digamos, el tipo de cambio ha sido bastante impactado a nivel internacional como a nivel local, pero de la bolsa ha sido casi 100% local, ¿no? Por lo menos lo que pasa a niveles políticos aquí. Entonces, de hecho, hay una flexibilización que continúe en los próximos meses y que genere un mayor crecimiento en Estados Unidos digamos, mayores bills o nuevos programas que puedan salir por el lado de Biden. Entonces, sí podría tener un impacto favorable a nivel local, únicamente en el sentido de que vamos a ver por ese lado, mm, en un primer momento lo que se estaría viendo sería movimientos en el tipo de cambio. Lo más probable es que el tipo de cambio termine aumentando levemente, eso es algo que se vería en el corto plazo. Impactaría un poco en las empresas internacionales a nivel local. Hay sectores que no les impactaría. Por ejemplo, si no viéramos el lado político a nivel local, las empresas en las que les podría beneficiar esto serían las empresas mineras, porque la mayor parte de sus ingresos son en dólares. Entonces, por ese lado podría ser positivo para este sector. Me parece que a la mayor parte de los sectores no les estaría afectando tanto. Dependería un poco de qué tanto avanza esto, porque justamente mayor flexibilización, va a generar que el aumento de las tasas sea todavía más rápido. Entonces, eso sí puede generar un impacto negativo. Entonces, en el corto plazo debería de ser positivo, pero en el caso de que la flexibilización continúe en los próximos meses a pesar de que la inflación aumenta y las variables macroeconómicas aumentan, esto generaría que la Fed actúe rápido, ¿no? Y bueno, a nivel local, el BCR no actúa a esa misma rapidez, normalmente no es así, no se trata de equiparar, pero sí podría también terminar teniendo cierto impacto en el tema de que sí se podría hablar también de un aumento de las tasas más pronto también. Buenísimo. Aquí nos pregunta también Luis si, bueno, un poco en contexto con lo que has comentado de la bolsa local, pues valdría la pena ingresar en mineras, ¿no? O bolsa local, ¿no? Teniendo en cuenta el riesgo político. Bueno, yo creo que César sí nos ha contado un poco el impacto que puede tener en la bolsa local. Y bueno, pues el riesgo político, pues bueno, pues a medida que se va acercando la fecha, ¿no? Los sondeos van, pues bueno, dándonos una foto un poco más acertada, ¿no? A lo que será el resultado final. Y ahí, pues bueno, pues el tema es ir
es ir jugando con eso, ¿no? Si hubiéramos tomado una posición hace a lo mejor 2 semanas, ¿no? En bolsa local, pues cuando había mucho ruido, tipo de cambio está disparado, ¿no? Pues hubiéramos comprado a muy buenos niveles, a buenos precios, suponiendo que, bueno, pues luego el riesgo se llegue a disipar, ¿no? Y bueno, pues conforme se vaya acercando la fecha, que ya es prácticamente a la vuelta de la esquina, pues bueno, pues los mercados ya tendrán una idea más acertada de lo que irá pasando. Ujú. Sí, y de todas maneras la mayoría de las mineras, por lo menos Cerro Verde, Volcan, casi están a niveles antes de las encuestas, ¿no? Incluso antes de la primera vuelta. Entonces, hay poco espacio un poco en las mineras ahorita como para poder invertir a nivel Perú, porque la mayoría ya ha retomado los precios vistos antes de todo lo que empezó con la coyuntura política. Ujú. Ujú. Estupendo. Nos pregunta Oscar también cuál sería la confirmación, o sea, la prueba irrefutable, la evidencia de que hay inflación a nivel global. Bueno, de hecho, inflación global, justamente este tipo de coyunturas como es una crisis sanitaria termina teniendo bastante, un desenlace bastante diferente con respecto a diferentes economías, ¿no? Porque normalmente cuando hay una crisis, las economías que más rápido o que más fuerte aumentan son las emergentes, porque son las más golpeadas, pero justamente por el hecho de que el nivel de vacunación es mucho más lento en economías emergentes, ¿no? Y hay economías que todavía están bien golpeadas, como la India, por ejemplo, es que de todas maneras no se avanza al mismo ritmo, ¿no? Entonces, en Estados Unidos se habla de inflación ya, en Europa se puede hablar de inflación también, por el tema de que el nivel de vacunación es bastante fuerte, bueno, bastante elevado, ¿no? Que es bastante bueno, pero a nivel de economías emergentes todavía no vemos eso porque todavía no se habla de que las economías vuelvan a sus niveles pre-COVID en términos de distanciamiento social y de todas las medidas sanitarias que se ha tomado. Entonces, justamente la aprobación, ¿no? De la relajación de estas medidas sanitarias es lo que genera que aumente el consumo. Y eso se da en las economías más desarrolladas o las que más han venido creciendo. Estados Unidos, Europa, un poco China. Entonces, de hecho, estaríamos un poco generando un poco más de spread, me parece, entre las economías desarrolladas, que les va mucho mejor, y las economías emergentes, que les va a tomar un poco más de tiempo. Estupendo, muchas gracias. Eh, bueno, me han preguntado también por privado, ¿no? Algunas personas cómo pueden hacer luego para ver la grabación, ¿no? Bueno, nosotros, todas las personas que se han registrado, que bueno, que tenemos su dirección de correo electrónico, pues esta tarde o mañana mismo, ¿no? Les estaremos mandando la grabación. Adicionalmente, lo estaremos colgando en nuestro canal de YouTube, ¿no? Pues para que esté completamente abierto al público. Así que bueno, ahí también lo pueden encontrar, ¿vale? Mm. Ya nos preguntan por el caso concreto de Alicor. ¿Cómo ves tú la situación de inflacionaria, ¿no? Que le pueda afectar a este sector y a este emisor en concreto aquí en el mercado local, César? Sí, a ver, en el caso de licor, como estaba leyendo la pregunta, sí, uno de los riesgos es el tipo de cambio, porque la mayor parte de lo que ellos traen son a base de commodity. Entonces, en ese lado sí podría ser un riesgo. Sin embargo, es una de las empresas que están más sólidas a nivel local en términos de lo que es el crecimiento. ¿Por qué? Porque justamente uno de los sectores más golpeados por el COVID ha sido el sector de restaurantes. Y ese es uno de los cores de Alicorp, del business to business de Alicorp. El business to business de Alicorp es los restaurantes. Entonces, a medida que se reapertura este sector, a medida que se permiten los deliveries, a medida que se abre en ese sentido que la gente pueda ir a los restaurantes y poder bueno, comer ahí, es que terminan teniendo mucha mayor rentabilidad, o se espera que vaya a irle mucho mejor al licor por ese sector business to business. Entonces, de hecho, si lo vemos por el lado local, tiene drivers muy, muy positivos que sí le permitirían crecer, ¿no? Y es justamente por el lado del nivel de vacunación, eso podría ser un poco más a mediano plazo. De hecho, está un poquito desvinculada del mercado ahorita, hoy ha crecido con bastante fuerza, a pesar de que el mercado ha tenido un rendimiento mixto, casi cayendo un poquito incluso. Entonces, de hecho, sí avanza un poco más por el tema de la inflación, no le impacta tanto el tema no le impacta tanto el tema de las elecciones, por ejemplo, porque, digamos, principalmente la mayor parte de sus negocios están a nivel Latinoamérica, y la mayor parte del capital también es local. Entonces, no tendría mucho impacto por ahí. De hecho, tiene esos interés a driver positivo, que es el tema de la vacunación,
A nivel internacional, algo que les pegó también fue, bueno, acá, empezando la pandemia, incluso unos meses antes, una adquisición de Intraepco que tuvieron. Entonces, eso de ahí elevó un poco el nivel de apalancamiento, lo que le pesó un poco también a Licor. Pero dentro de todo, digamos, sí tiene un upside bastante fuerte para venir creciendo en las próximas semanas. El tema del mayor nivel de vacunación es algo que le afecta directamente a Alicorp, como a Bacus, por ejemplo, que son acciones que se parecen en ese sentido. Las dos son de consumo. El tema de la inflación en Estados Unidos podría terminar pegándole por el tema de los commodities. Bueno, si valen un poquito más, sí podría terminar generando un mayor costo a Alicorp. Entonces, por ese lado sí podría golpearlo un poco. Por el lado local, me parece que de todas maneras los drivers son mucho mejores. Entonces, sería un poco más sopesar eso, ¿no? O sea, por ejemplo, por mi lado, yo lo veo que es mucho mejor el crecimiento que puede tener localmente. Y por eso me parece que puede ser una acción de todas maneras a mediano plazo, ¿no? A 4 meses, 5 meses. Ok, buenísimo, César. Bueno, yo creo que ya nos estamos pasando un poco de la hora, vamos a ir concluyendo. Bueno, aprovecho para comunicarnos a quienes nos están escuchando que ya tenemos disponible en el canal de YouTube un análisis, un videoanálisis de 10 minutos que hemos hecho sobre toda la temporada de publicación de resultados de los emisores en Estados Unidos, que la verdad, pues bueno, pues bastante completo y bastante resumido, digamos, no muy ejecutivo. Así que nada, bueno, muchas gracias por vuestra atención. Pues bueno, llamarnos al número que tenemos aquí o al email, ¿no? Pues para cualquier consulta adicional sobre lo comentado, sobre los servicios, sobre, pues bueno, cualquier tema de mercado en general, ¿no? También, pues bueno, visite nuestra página web www.renta4p y visite nuestros perfiles en nuestros canales de las redes sociales. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Gracias, Muchas César. gracias también. Cuídense. Hasta luego.